La falta de respeto casi nunca se presenta de forma evidente. No grita, no golpea, no entra rompiendo puertas. No se manifiesta con algo que pueda señalar de inmediato y decir, esto fue una falta de respeto. Al contrario, llega disfrazada. Susurra. Es sutil. Se esconde en una mirada que dura un segundo más de lo normal. En una pausa incómoda durante la conversación. En un chiste que parece inofensivo, pero lleva una carga envenenada bajo la sonrisa. Si estás viendo este video, asegúrate de suscribirte al canal para seguir profundizando en estrategias que fortalezcan tu carácter y tu presencia. Aquí hablamos de poder, psicología y cómo tomar el control de tu vida. Esos pequeños gestos, esas señales mínimas, casi siempre se ignoran. Las personas desvían la vista, cambian de tema, sonríen como si nada hubiera pasado. Se repiten. Frases como, no vale la pena, no voy a rebajarme, si lo ignoro, se acabará solo. Pero aquí es donde Maquiavelo fue más claro que nadie. El respeto que no se exige, se pierde. El desrespeto ignorado se convierte en desrespeto autorizado. No confundas el silencio con madurez si lo usas para evitar confrontar. Porque lo que no enfrentas no se disuelve, se multiplica. Lo que parece un simple comentario, una interrupción, una risa con doble intención, en realidad es una prueba. No es personal, es un experimento. ¿Hay resistencia aquí? ¿Puedo ir más lejos? ¿Este terreno tiene dueño? Desde tiempos ancestrales, tanto humanos como animales, han jugado el mismo juego invisible: definir jerarquías sociales. Y ese juego no tiene moral ni intenciones bondadosas. Es pura biología, psicología evolutiva. Cuando alguien te interrumpe, se burla de ti o te ignora deliberadamente, no está atacando directamente. Está observando, está tanteando. No busca destruirte, busca ver hasta dónde puede empujarte sin que reacciones. Y si en ese instante tú decides reír, callar, fingir que no fue nada, el mensaje que envías es claro. Aquí no hay peligro, aquí se puede, aquí se permite. En 1900, ese punto, lo que era una provocación puntual, se transforma en comportamiento habitual. Lo que comenzó como un gesto ambiguo se convierte en patrón. Porque el cerebro no aprende por las intenciones del otro, sino por tus reacciones. Maquiavelo lo explicó con precisión quirúrgica. El respeto no se gana, se impone. Cuando no impones límites desde el principio, por miedo o por diplomacia, no solo pierdes autoridad, te transformas en blanco fácil. Y lo más peligroso es que la mayoría ni siquiera nota cuando ocurre. Solo se dan cuenta cuando ya es tarde. Cuando la primera burla ya se repitió 3 veces. Cuando la primera exclusión se volvió hábito. Cuando las sonrisas sarcásticas a tus espaldas ya son parte del paisaje. Y cuando decides reaccionar, ya es tarde. Ya fuiste etiquetado. El grupo te ha clasificado en silencio como el que tolera, el que no responde, el que no ofrece resistencia, y el inconsciente colectivo no cambia de idea fácilmente. Lo más cruel de todo es que esto no sucede solo entre enemigos. También ocurre entre colegas, entre amigos, en la familia, incluso dentro de relaciones amorosas. Y, peor aún, muchas veces quien te falta al respeto no lo hace por maldad. Lo hace por impulso, por reflejo, por instinto social. Pero aquí está, la clave maquiavélica. La intención no importa, lo que cuenta es el efecto. Si no marcas el límite en la primera señal, le enseñas al otro que no hay ningún límite. Y quien cruza esa línea una vez y no encuentra resistencia, no solo lo hará de nuevo, irá más allá. Primero es un chiste. Luego, es interrumpirte siempre que hablas. Más adelante, es excluirte de decisiones, minimizarte en público y convertirte en esa persona que todos saben que puede ser ignorada sin consecuencias. Aquí nace una de las grandes ilusiones sociales. Si soy educado, la otra persona se dará cuenta de que estuvo mal y se detendrá. Falso. Eso no pasa.
En la dinámica social, todo comportamiento que no genera incomodidad se valida. Cuando alguien cruza un límite y tú no reaccionas, el mensaje que se transmite no es «él es maduro» o «ella es equilibrada», sino «este es un lugar seguro para atacar». Y hay algo más preocupante. No solo esa persona lo percibe. El grupo entero está observando. Siempre hay una audiencia invisible en cualquier entorno social. Colegas, familiares, amigos, incluso desconocidos. Todos absorben la información y ajustan su conducta en función de lo que ven. En ese momento, ya no es uno probando tus límites. Es todo el grupo recalculando tu posición social. Y aquí es donde Maquiavelo no solo entendió la dinámica, sino que construyó toda su filosofía alrededor de ella. Él escribió: «Aquel que es visto como débil al inicio, será mantenido débil para siempre». Porque en el juego del respeto, recuperarlo después de perderlo exige el doble de esfuerzo que establecerlo desde el primer momento. Por eso el error más común y más costoso es ignorar la primera señal. Pensar: «Es muy pequeño para reaccionar». No lo es. La primera señal lo es todo. No se trata de la frase, del gesto o del chiste. Se trata del terreno, de dejar claro si ese espacio social tiene dueño o está abandonado. Cuando no te posicionas, lo que comunicas no es neutralidad, es ausencia, es territorio libre. Y desde ahí, el juego empieza. Pero tú ya no estás jugando como jugador, sino como ficha. Quien entiende esto cambia su vida. Quien no lo entiende, pasa toda la vida siendo probado. Cuando alguien te falta al respeto, la reacción instintiva de la mayoría es emocional. Levantar la voz, justificarse, defenderse, explicar, discutir. Pero aquí viene la primera gran ley maquiavélica. Quien reacciona con emoción, ya perdió. Porque la falta de respeto rara vez es un accidente. Es una provocación. Una trampa cuidadosamente armada para jalarte hacia un terreno que no controlas. El de la defensa, la justificación, el grito. Y quien te lleva a ese terreno, controla el juego. Por eso, la respuesta correcta no es ruido, no es discusión, no es tratar de explicar, es silencio, pero no cualquier silencio, un silencio cargado, pesado, firme, un silencio que no evade, retira tu validación, tu energía, tu atención. Ese tipo de silencio no solo detiene el juego, lo destruye, porque de repente quien te provocó se da cuenta de que no hay continuidad, que no caíste, que no mordiste el anzuelo, que no habrá risas, ni explicación, ni reacción, solo el peso de tu mirada firme, tu voz ausente, tu energía cortada. Es como abrir un vacío en medio de la interacción, un colapso en el ritmo que el otro intentaba imponer. Y ese vacío obliga al agresor a enfrentar algo que no estaba preparado para sentir: su propia inseguridad. La falta de respeto se alimenta de tu reacción, de tus nervios, de tu necesidad de complacer. Cuando no encuentra eso, se desmorona, queda expuesta, desnuda, sin fuerza. Maquiavelo lo sabía. Por eso nunca reaccionaba primero. Observaba, esperaba. Permitía que los demás mostraran sus intenciones, sus puntos débiles. Y luego respondía, no desde la emoción, sino desde la estrategia. Y aquí está tu primera victoria. Con el silencio ya tomaste el control. Después del silencio viene el segundo movimiento, uno que cambia toda la dinámica del juego social. Y aquí está el detalle, que casi nadie entiende. No necesitas atacar, no tienes que rebajarte ni devolver la agresión, solo tienes que ofrecer un espejo. La persona que intentó desestabilizarte esperaba una cosa muy concreta, una reacción emocional. Quería verte incómodo, perder el control, salirte de tu centro. Porque quien pierde el centro, pierde estatus, pierde respeto, pierde el juego. Lo que no esperaba era ser expuesta. Aquí entra el segundo golpe maquiavélico. La pregunta quirúrgica, una frase corta, sin alteración de voz,
sin sonrisa, sin temblor, sin rabia. Solo una pregunta simple, directa, neutral, que pone al otro bajo la luz del escenario, frente a todos. ¿Quisiste decir exactamente eso? ¿Estás seguro de repetirlo? Eso. ¿No sonó un poco personal? ¿Prefieres aclarar antes de que responda? La fuerza no está en las palabras, sino en el subtexto. Lo que realmente estás diciendo sin decirlo es, sé exactamente lo que estás haciendo. Y ahora, todos lo están viendo. Y lo más brillante de esta técnica es que no acuses, no gritas, no te justificas, solo devuelves la jugada, con una invitación peligrosa. ¿Quieres seguir? Pero ahora a plena vista. Y aquí es donde se revela una verdad incómoda. La mayoría no tiene el valor de seguir, porque la falta de respeto rara vez viene de la valentía. Viene del oportunismo, de ver si pueden, de probar. Cuando tú respondes con una calma quirúrgica, y esa pregunta que perfora, algo cambia de inmediato. La sonrisa se quiebra, el tono de voz pierde fuerza, la mirada se desvía, porque justo en ese instante destruiste la mayor arma del irrespetuoso, la ambigüedad. La ambigüedad es el escudo de los cobardes sociales. Siempre pueden fingir, era solo un chiste, lo entendiste mal, estás exagerando, no era para tanto. Pero cuando lanzas esa pregunta como una navaja verbal, obligas al otro a elegir, y ninguna elección lo salva. Si confirma lo que dijo, queda automáticamente expuesto como alguien tóxico, agresivo, malicioso. Si se retracta, si tartamudea, si se disculpa, si esquiva, se revela por lo que siempre fue, alguien débil, que nunca tuvo el valor de enfrentar a alguien firme. Este es el juego maquiavélico llevado a su forma más pura. No te ensucias, no te rebajas, no pierdes el control, solo retiras el disfraz del otro, frente a toda la audiencia. Y es aquí donde nace tu primer verdadero poder, el poder de la exposición silenciosa. Ya no necesitas discutir, defenderte, ni elevar la voz, porque tu mirada, tu postura y tu pregunta bien colocada hacen más daño que cualquier grito. Desde ese momento, las reglas invisibles cambian. El entorno empieza a entender algo nuevo. Con esta persona no se juega. Y si existe una fuerza más poderosa que el miedo, es la duda. El miedo es directo, predecible, claro. La duda es silenciosa, corrosiva, constante. Y cuando se aplica bien, la duda es una forma de control mucho más eficaz que cualquier castigo, venganza o explosión emocional. Después del silencio estratégico y la exposición quirúrgica, algo empieza a cambiar. No solo en la mente de quien intentó faltarte al respeto, sino en la mente de todos los que están observando. Has sembrado una semilla, y esa semilla se llama incertidumbre. La falta de respeto, a diferencia de lo que muchos creen, no nace del coraje, nace de su opuesto, de la certeza. La certeza de que no vas a reaccionar, la certeza de que te reirás con ellos, de que lo vas a minimizar, de que, como siempre, vas a dejarlo pasar. Pero cuando esa certeza se disuelve, cuando rompes el patrón esperado, cuando respondes con un silencio denso, una mirada fija y una pregunta quirúrgica, toda la estructura psicológica del agresor se derrumba. Esperaba tu incomodidad, y lo que recibe es la suya. Esperaba que perdieras el eje, y termina siendo él quien lo pierde. Y lo más importante, todos lo notan. En toda interacción social, hay testigos silenciosos, personas que observan, analizan, juzgan. Incluso si no, lo hacen conscientemente. El impacto queda, y es ahí donde empieza tu verdadera victoria, porque tu reacción, o más bien tu falta de reacción emocional, envía un mensaje que se extiende mucho más allá del momento. Conmigo, no. Ese mensaje no necesita ser dicho. Se transmite como electricidad silenciosa en el ambiente, y cuando lo entienden, todo cambia.
Las conversaciones que antes fluían con ligereza, ahora se llenan de pausas incómodas al dirigirse hacia ti. Los chistes pierden su atrevimiento. Las palabras se eligen con más cuidado. El tono se ajusta. Tu nombre ya no se menciona a la ligera. ¿Por qué? Porque ahora existe duda. Y la duda genera respeto. Aquí está una verdad maquiavélica que pocos se atreven a aceptar. El respeto no nace del amor, nace de lo impredecible. Cuando las personas no saben cómo vas a reaccionar, cuando no pueden leerte ni anticiparte, cuando entienden que no juegas según el guión esperado, entonces empiezan a tenerte respeto, no por miedo a la violencia ni a la confrontación, sino por algo más sutil, más psicológico, el miedo a la incertidumbre. Esa duda sobre si ya cruzaron la línea. Esa duda sobre lo que estás pensando y no dices. Esa duda sobre si, en silencio, ya estás decidiendo cortarles el acceso. Y esa duda desarma. Porque la falta de respeto se alimenta de la previsibilidad. De saber que tú cedes, que tú perdonas, que tú explicas, que tú toleras. Pero muere frente a lo desconocido. Muchos pueden ser valientes ante quien grita. Pueden soportar una discusión o hasta una amenaza directa. Pero lo que los descoloca por completo es lo que no entienden. Y cuando te conviertes en alguien que no responde con sumisión, ni con rabia, sino con un silencio afilado, una pregunta certera y una presencia impenetrable, te vuelves un enigma. Y todo cambia. Ahora, antes de que alguien diga algo sobre ti o hacia ti, hay una pausa interna, un cálculo mental. ¿Va a reaccionar? ¿Por qué no dijo nada? ¿Qué está pensando? ¿Me pasé? ¿Por qué no respondió como la última vez? Ese colapso interno no genera solo incomodidad, genera algo mucho más valioso, respeto. Porque ante la duda, el cerebro humano elige el camino más seguro, respetar. Y ahí nace el verdadero poder social. No el que se exige, no el que se suplica, sino el que se impone con tu simple presencia. Esta es la belleza del juego maquiavélico. No necesitas ganar discusiones, solo necesitas ganar la mente. Y la mente que vive en la duda, vive autocontrolándose. En tu presencia, pero hay un error que la mayoría comete. Incluso después de una confrontación bien manejada, con silencio, mirada firme y exposición quirúrgica, muchas personas lo arruinan. Pasan unas horas, tal vez un día, y vuelven a la normalidad. Vuelven a sonreír, a mostrarse accesibles, a conversar como si nada hubiese pasado, como si ese intento de cruzar tu límite jamás ocurrió. Y aquí está la verdad que nadie quiere aceptar. Cuando finges que no pasó nada, cancelas todo lo que construiste, le enseñas al otro, y a la audiencia invisible que siempre observa, que tus límites no eran reales, que tu postura era un acto, que tu silencio no fue poder, sino teatro. ¿Y qué sucede después? Te prueban, otra vez, solo que esta vez no de forma evidente. Será más sutil, un comentario disfrazado, una exclusión que parece accidente, una sonrisa cargada de veneno disfrazado de simpatía. Y si cedes, si actúas como antes, perdiste. No solo ese momento, perdiste tu reputación, porque ahora saben que tú solo aparentas tener límites, que solo mantienes la firmeza un tiempo, pero eventualmente vuelves a ceder. Y en ese instante, todo se desmorona. Recuperar respeto después de haber sido visto como alguien que no se sostiene es un trabajo el doble de difícil, y muchas veces irreversible. Maquiavelo lo dejó claro. El castigo no es solo para quien te desafió, es para educar a quienes observan. Por eso, lo que haces después de la confrontación es incluso más importante que la confrontación misma. No tienes que anunciar el cambio, no tienes que explicarte. Solo debes dejar de estar disponible. Cambia tu tono, tu energía, tu velocidad de respuesta, tu calidez.
Donde antes había apertura, ahora hay formalidad. Donde antes había cercanía, ahora hay distancia. Y todos lo sienten profundamente. En ese momento, el mensaje queda grabado en el inconsciente colectivo del entorno donde existes. No soy alguien con quien se juega. Quien me pone a prueba no vuelve al mismo lugar. La consecuencia no es un grito, ni una amenaza, ni un drama. La consecuencia es ausencia. Tú no castigas, tú te retiras. No desapareces físicamente, desapareces energéticamente. Y aquí está el punto más poderoso de toda esta estrategia. Cuando dejas de querer agradar, te vuelves imposible de irrespetar. La mayoría vive atrapada en una trampa invisible llamada ser aceptado. Creen que si son buenos, amables, accesibles, serán respetados, pero el respeto no viene de tu bondad. Viene de tu indisponibilidad para tolerar lo que viola tus estándares. Cuando esto se instala en ti, ya no tienes que discutir, ni explicar, ni justificar. Tu ausencia comunica más que 1000 palabras, y ahí el juego se invierte. Ahora son ellos los que se adaptan. Ellos los que piensan 2 veces antes de hablarte. Ellos los que cambian el tono, miden sus palabras, frenan el chiste antes de soltarlo, porque ya no eres alguien que busca respeto. Eres alguien que impone presencia. ¿Y sabes cuál es el punto más alto de toda esta transformación? Es cuando te das cuenta de que ya no necesitas reaccionar ante la falta de respeto, porque simplemente deja de ocurrir. Las personas no dejan de ponerte a prueba porque te quieren. Dejan de hacerlo porque ya no saben cuáles son tus límites, porque ahora tu silencio, tu mirada, tu ausencia de respuesta es el límite. Y no te vuelves temido por ser agresivo, sino respetado por ser impenetrable. Un misterio, una presencia que no está disponible para dinámicas mediocres. Y cuando llegas a ese punto, escuchas a Maquiavelo susurrar desde el tiempo: los hombres se les debe respetar o eliminar. En la práctica moderna, eso significa algo simple y brutal. O te tratan con respeto, o pierden el acceso a ti. Y no hace falta venganza, ni odio, ni amenazas. Solo hace falta hacer lo que pocos se atreven: cortar, retirarte, callar, y dejar que el silencio haga lo que ninguna palabra puede hacer: volverte inolvidable. Si este mensaje te hizo reflexionar, no te vayas sin dejar tu huella. Suscríbete al canal para más contenido que fortalece tu carácter y tu mente. Dale me gusta si esto resonó contigo. Y cuéntame en los comentarios, ¿has vivido una situación así? ¿Cómo reaccionaste? Hablemos, aprendamos, evolucionemos juntos.